Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jaime Orellana. Les saludo desde El Salvador, Centroamérica. Y en esta oportunidad pues voy a compartir con ustedes un desarrollo de un ejercicio práctico de proyección de estados financieros y un proceso de valoración de empresas bajo el método de Free Cash Flow y bajo el método de EVA, Economic Value Added, con el objetivo de estimar un valor para una compañía. Hace unos meses en mi canal de YouTube cargué un video en el cual pues yo hacía un proceso de valoración de empresas bajo el método de Free Cash Flow y he recibido unos cuantos comentarios en el cual pues se me solicita hacer un ejercicio de proyección de estados financieros, ya que para el desarrollo de un proceso de valoración es necesario también proyectar estados financieros a futuro. Bueno, para ir entrando en materia, quizás lo primero que es necesario mencionar para hacer un proceso de proyección de estados financieros es que es necesario dos cosas. Uno, tener una base histórica 100% real. Para el caso, yo voy a utilizar los estados financieros de los últimos 4 años de una sociedad salvadoreña, en la cual pues tengo lo que es mi balance organizado entre activos corrientes y no corrientes, al igual que pasivos corrientes y no corrientes. Tengo mi estado de resultados que muestra mis ventas, costos y gastos y las utilidades de esta empresa en estos años. Adicionalmente, pues para una proyección de estados financieros también es necesario, muy importante, hacer consideraciones o estimaciones relacionadas al futuro. Esto quizás es de las partes más difíciles en un proceso de estimación o proyección de estados financieros, ya que como todos ustedes saben, pues nadie conoce el futuro, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo, en este momento que yo estoy desarrollando este ejemplo, al menos acá en El Salvador, estamos este día reiniciando el proceso de reapertura económica posterior a 80 y fracción días de cuarentena derivado del proceso COVID-19. Un proceso pues que, como todos ustedes saben, ha afectado a todo el mundo, no solo a Latinoamérica, sino a todo el mundo, y ha generado pues procesos de cuarentena en algunos países, quizás en la mayoría, con el objetivo pues de minimizar el impacto. Entonces, si nosotros nos hubiésemos puesto a proyectar estados financieros allá por mayo, junio del año 2019, yo creo que jamás ni nunca nos hubiésemos imaginado que para este año 2020, al menos acá en El Salvador, íbamos a estar cerca de 3 meses sin tener operaciones comerciales y de servicios, sin generar ingresos, ¿verdad? Entonces son temas que nunca es posible preverlos al 100%. Son cosas que lógicamente al momento de nosotros proyectar no vamos a poder prever y cuantificar, colocar aquí en nuestras proyecciones. Eso siempre va a suceder. Por eso es que en la medida de lo posible tenemos que tratar de hacer proyecciones lo más moderadas posibles, ¿verdad? Lo más cercanas a la realidad, teniendo un conocimiento lo más posible de una empresa, cómo ha venido evolucionando y cómo va a evolucionar, al menos en el inmediato, en el futuro más inmediato. Y siempre habrán sesgos entre lo que nosotros proyectemos y lo que nosotros vayamos ejecutando con el paso del tiempo. Sin embargo, siempre es necesaria y muy efectiva este proceso de proyecciones y de valoración para, sobre todo cuando hay procesos de compra o fusión de sociedades. ¿Okay? Existirán distintos métodos para proyectar estados financieros. Lo que yo voy a desarrollar en esta sesión es una proyección de estados financieros para 5 años, y lo que voy a utilizar de base son los 4 años históricos anteriores, desde el año 2016 hasta el año 2019, y adicional a eso me voy a auxiliar bastante de los indicadores financieros que esta empresa había venido desarrollando en estos últimos 4 años, o sea, de los ratios financieros. Por ejemplo, para el año 2016 y 2019 yo ya tengo cargada aquí en mi plantilla todo lo que son los indicadores de liquidez, los indicadores de endeudamiento, de cobertura, rotaciones de inventario, cuentas por cobrar, de rentabilidad. ¿Okay? Así como también tengo indicadores de costos, de gastos, de otros ingresos,
e indicadores impositivos, que para el caso de El Salvador y esta empresa, pues hay dos impuestos que se aplican acá. Uno es el impuesto sobre la renta y otro es un impuesto llamado de contribución especial a la seguridad. Eso lo pagan las empresas catalogadas como grandes contribuyentes acá en El Salvador. Entonces yo ya tengo una base histórica real, ya tengo mis indicadores financieros y en base a esto pues yo voy a proyectar para 5 años. Para los 5 años que yo voy a proyectar he colocado también algunos supuestos. Algunos supuestos van a estar en consideración a mis ratios, otros supuestos van a estar en consideración a movimientos que yo considero que va a suceder en esta sociedad. Como les digo, las proyecciones requieren mucho del juicio de cada uno y dependen de cada empresa. ¿Okay? Por ponerles un ejemplo, una empresa podría considerar a futuro que va a tener compras o adiciones de propiedad, planta y equipo, y otra empresa podría no necesitarlo. Entonces cada empresa pues tiene comportamientos distintos. Hay una empresa que posiblemente a futuro considere la adquisición de nuevos créditos de largo plazo y habrán otras empresas que no van a considerar la adquisición de nuevos créditos, sino que por el contrario van a considerar la disminución o amortización de los créditos existentes o presentes. Entonces yo acá en la columna I he colocado las bases para mi estimación y en base a esto pues voy a proyectar los 5 años de mi balance y mi estado de resultados. Bueno, lo primero que yo les recomendaría para un proceso de proyección de estados financieros es arrancar por el estado de resultados. Considero que es quizás un poco más fácil arrancar por ahí. Primero, para proyectar mis estados financieros, yo lo primero que voy a calcular es algo que he colocado acá como análisis vertical del año 1 y del año 2. El análisis vertical pues es básicamente el crecimiento porcentual que ha tenido una variable con relación a su año inmediato anterior. Y se calcula pues restando el año más reciente, en este caso 2018, menos 2017, entre el año 2017, para obtener cuánto es lo que porcentualmente ha variado ese elemento de un año a otro. Entonces del año 2017 al año 2018 yo obtengo que esta empresa tenía una reducción en los ingresos del 8.5% anual. Y claramente observamos que de 189 millones ha bajado a 173 millones, había una reducción del 8.5% anual. De igual forma yo copio y pego este análisis vertical para el año más reciente, en este caso del año 2018 al año 2019, para ver qué comportamiento ha tenido, y observo que para el segundo año pues no ha habido un deterioro, no ha habido una reducción de ingresos, sino que por el contrario ha habido un incremento en los ingresos del 3.5 anual, o sea que han subido de 173 millones a 179. Entonces, acá es donde ya comienza a participar el juicio de cada uno de nosotros en cada una de nuestras empresas. ¿Qué es lo que nosotros consideramos que va a suceder? ¿Para disminuir los ingresos, así como pasó en el año 2018, o van a incrementar los ingresos, así como pasó en el año 2019? Ahorita voy a hacer un ejemplo hipotético en el cual, pues como si no hubiese existido COVID, ¿verdad? Para el año 2020. Y voy a considerar de que para el año 2020 va a haber un incremento de ingresos y va a ser similar al incremento que yo tuve del año 2018 al año 2019. Y voy a considerar un incremento del 3% anual. Y voy a también considerar que ese 3% anual es el objetivo que yo quiero mantener para los siguientes 4 años. El primer punto, como yo les comentaba, hay que partir de una base teórica, de una base real. Y en este caso mi base real es 3.5 real de incremento que tuve en el último año. Y segundo, hay que agregar el uso de nuestro conocimiento sobre la empresa y qué es lo que va a pasar con estos ingresos. Entonces, yo considero que para el año 2020 los ingresos no solo se van a mantener, sino que van a incrementar, no un 3.5%, sino que va a ser un poco más conservador, sino que van a incrementar un 3%. Entonces voy a comenzar a llenar mi estado de resultados proyectado, tomo los ingresos del año 2019 y lo voy a multiplicar por 1.03. Lo cual significa que va a incrementar un 3%. Y de igual forma, para el año 2021 en adelante, voy a multiplicar la venta del año anterior por 1.03 para que se siga manteniendo ese incremento del 3%. Y como estoy en Excel, lo voy a copiar y pegar para los 5 años que voy proyectando. Entonces ustedes pueden ver que los ingresos van incrementando de 184, 190, 196, 202 millones y así sucesivamente, porque yo considero que mi empresa va a tener la capacidad de crecer un 3% anual en ventas. Ese sería el objetivo, considerando el último incremento del año 2019.
La segunda variable pues es la variable del costo de ventas. Y para esto pues existen también distintas bases. Yo lo que voy a utilizar es el porcentaje que había venido manejando en los últimos años, para ser más particular el año 2019. Entonces para eso yo hago uso de mi ratio de porcentaje de costos, el cual lo tengo aquí abajo. Y yo tengo que, para el año, si nosotros observamos el comportamiento de los costos, para el año 2016, 17, 18 y 19, los costos habían sido un 59% de las ventas, un 60% de las ventas, subió un 1%, un 66% de las ventas y un 65% de las ventas. En los últimos 2 años el costo de producción de nuestros artículos para la venta incrementó de un 60 a un 66 y 65%. Por cada unidad vendida, mi costo de fabricación, producción, es del 65% para el año 2019. Entonces, en mi estimación o en mi meta, en mi objetivo, yo lo que quiero es mantener ese porcentaje de costo. Eso lógicamente puede cambiar. ¿En qué sentido? ¿Qué pasa si mis proveedores, la materia prima que me brindan mis proveedores se incrementa su costo, se vuelve más cara de un mes para otro, de un año para otro, por distintos motivos comerciales, mundiales, etcétera? Pero al menos mi objetivo en este caso es tratar de mantener el porcentaje que al menos los últimos 2 años he logrado, que es del 66 y del 65%, muy cerquita. Entonces voy a proyectar que para el año 2020 en adelante, mi objetivo va a ser que mis costos tengan una participación del 65% de mis ventas. Brindándome con eso, lógicamente, un margen de contribución del 35% sobre cada unidad vendida. Entonces voy a proyectar mis costos a un 65%. Entonces, si yo ya tengo proyectadas mis ventas, simplemente las multiplico por el 65% y automáticamente voy a tener mi costo de venta para esos años. Entonces ya tengo mis ventas, ya tengo mis costos y ya tengo la base sobre la cual los he calculado. Y puedo calcular lo que es mi utilidad bruta, ¿ok? Que es venta menos costos. Y usted puede observar que van a ir incrementando levemente la utilidad bruta porque hay un incremento en ventas y el porcentaje de costos pues se mantiene constante, o al menos ese es el objetivo. Si usted supiera por algún motivo que sus costos van a incrementar dentro de 2 años por algún elemento, pues entonces tendría que agregarse ese supuesto. O si usted considera que va a ser una inversión en una maquinaria especializada que le va a permitir disminuir los costos de producción a partir del año 3 o a partir del año 4, pues habría que aplicar esa disminución. Por ejemplo, si yo ahorita aplicaba un 65% y si yo sé que la implementación de esa maquinaria me va a ahorrar un 5% a partir del año 4, pues a partir del año 4 tendría que colocar un costo no del 65, sino del 66% en base a lo que yo conozco de mi empresa. Ok, esto depende de cada empresa. Posteriormente tengo los gastos operativos, aquí vendrían gastos de venta y gastos administrativos, y yo he colocado que la base para mi estimación será el porcentaje que he venido utilizando para el año 2019. Entonces, si me voy a mi ratio de porcentaje de costos y gastos, tengo que para el año 2018 y para el año 2019 el porcentaje de gastos ha sido del 23%. ¿Qué quiere decir? Por cada dólar vendido yo estoy gastando 23 centavos de gasto operativo. Acá lógicamente no hago distinción entre gasto de venta y gasto administrativo, los tomo totales, gastos operativos, y considero que son del 23%. Si ustedes observan, esta empresa es una empresa bastante estable, por así decirlo, ¿verdad? El año 2016, 20%, año 2017, 20%, año 2018 y 2019 incrementa a un 23%. Hay un incremento de gastos operativos. Entonces, para mi estimación, yo voy a considerar que mis gastos operativos van a ser similares al año 2019, o sea, un 23% de mis ventas. Entonces multiplico mis ventas por un 23% y ya tengo mi gasto operativo. Si usted compara su estado de resultados 2019 con el año 2020 que ya está proyectando, usted va a notar que las cifras son bastante parecidas. Y eso pues tiene lógica, porque estamos tratando de proyectar valores que sean acorde a lo que pueda ser la realidad de la empresa. Si usted me dice, mire, las ventas van a incrementar en un 30%, eso sería un poco quizás descabellado proyectar así un incremento tan grande, y sobre todo si en los últimos años no se ha conseguido, ¿verdad? Pues usted me dice, mire, los gastos van a disminuir un 60%. Eso prácticamente vendría a decir que usted va a despedir a un montonazo de personal, va a disminuir un montonazo de gastos operativos, ¿verdad? Alquileres, teléfonos, etcétera. Entonces por eso hay que ser un poco más conservador y tratar de
estimar en base a lo que hemos venido desarrollando. Y si usted conoce de ciertos ahorros o de ciertos incrementos, pues considerarlos. De momento, pues yo estoy considerando el mismo 23% que venía manejando del año anterior. Y puedo calcular mi utilidad operativa, que sería mi margen o mi utilidad bruta menos mi gastos de operación. ¿Okay? Posteriormente tengo mis otros ingresos. Esta empresa, si usted observa, ha tenido otros ingresos en los últimos años, y en particular en el año 2018 y 2019 he tenido ingresos un poco más considerables. Usted sabe que otros ingresos son ganancias que obtiene la empresa de actividades que no sean particularmente de su giro comercial, ¿verdad? Si yo me dedico a vender bebidas, posiblemente, y ese es mi giro principal, posiblemente yo tenga otros ingresos asociados a alquileres o asociados a suministro de transportes, etcétera, ¿verdad? Que no es específicamente mi giro. Entonces, cuando yo tengo otros ingresos, pues, y si son importantes, pues también tengo que considerarlos. Y lo que yo voy a considerar para el año 2020 en adelante es mantener un porcentaje similar al año 2019. Y en el año 2019, si yo me voy a ver mis otros ingresos fueron del 5.5% de mis ventas totales. Y para el año 2018 fue del 5.6%. Para los últimos 2 años he tenido prácticamente otros ingresos equivalentes al 5% de mis ventas totales. Entonces voy a mantener esa tendencia. Eso sería lo lógico, tratar de mantener esa tendencia. Entonces para mis otros ingresos voy a multiplicar mis ventas por el 5%. ¿Ok? Y lo voy a copiar y pegar para mis 5 años. Y con relación a los gastos financieros, yo considero una disminución del 15% anual. ¿Por qué estoy considerando esto? Bueno, si yo observo en mi análisis vertical, yo observo que para el año 2019 mis gastos financieros disminuyeron en un 44%, para el año 2018, y para el año 2019 disminuyeron un 16%. Los gastos financieros van disminuyendo porque la deuda va disminuyendo. Esta empresa tiene una deuda, un préstamo bancario, y en la medida que van pasando los años, como ustedes saben, el abono a capital es mayor y el pago de intereses es menor. Entonces, el gasto financiero viene disminuyendo. Entonces, yo voy a considerar, usted aquí lo recomendable, lo full recomendable sería que usted tenga su tablita de amortización de créditos, establezca el monto inicial del crédito, establezca el plazo, la tasa de interés, y en base a eso cuantifica año con año cuánto va a ser el abono a capital y cuánto va a ser el pago de intereses. Y de esa tablita podríamos extraer lo que es abono a capital, que también lo vamos a utilizar, y pago de intereses, que es lo que vamos a colocar en esta línea. Eso sería el método 100% exacto. Y ahorita voy a hacer un método un poco más general. Y voy a considerar que si el año 2019 tuvo una disminución del 16% de los intereses, entonces para el año 2020 en adelante mis intereses o mi gasto por intereses va a ir disminuyendo un 15% anual. ¿Por qué? Bajo la lógica que voy a ir amortizando más el capital de mi deuda, entonces el pago de intereses va a ser menor. Entonces yo multiplico el interés que venía pagando por un 85%, eso quiere decir que van a ir disminuyendo un 15% anual, y así lo voy a ir arrastrando para los siguientes años. Entonces, año con año el gasto de interés va a ir bajando porque mi deuda se va amortizando, ¿ok? Y eso pues tiene bastante sentido. Y puedo calcular con esto mi utilidad antes de impuestos, que sería utilidad operativa más otros ingresos menos gasto financiero. Posteriormente viene la parte impositiva. En el caso de El Salvador pagamos un 30% sobre la utilidad antes de impuestos. Y tranquilamente puedo multiplicar mi utilidad antes de impuestos por el 30%. Y adicionalmente se paga un 5%. Esto solo lo pagan las empresas clasificadas como grandes contribuyentes. Y la base imponible para ese 5% es la utilidad antes de impuesto menos el impuesto sobre la renta pagado multiplicado por el 5%. Entonces yo así puedo calcular el 5% de contribución especial que esta empresa tendría que ir pagando en base a la utilidad antes de impuestos proyectada. ¿Ok? Y ya tengo mi impuesto y ya tengo mi contribución especial. Y lo último que me vendría haciendo falta es calcular mi utilidad neta para los 5 años. Y yo obtengo que sería 20.7 millones, 21.4 millones, 22.1 millones, 22.7 millones. Usted observa que la utilidad va incrementando. Sin embargo, usted observa que ese incremento no es un incremento mortal, es un incremento razonable en función del incremento de los ingresos
y en función de la estabilidad de los costos y gastos. La estabilidad también del tema impositivo. Si usted sabe que en el próximo año en su país van a incrementar el impuesto sobre la renta, pues entonces usted tendría que considerarlo. Al menos aquí en el país no se está hablando de momento de un incremento a la tasa de impuesto sobre la renta, así que yo pues puedo mantener el 30% que de momento hemos venido manejando los últimos años. Y ya tengo la proyección de mi estado de resultados, que sería la primera parte. Entonces luego me toca proyectar lo que es mi balance. Entonces para mi balance yo podría sugerirle que hay varios elementos que los podemos proyectar en base a nuestros ratios. Uno de ellos, por ejemplo, son las cuentas por cobrar. Yo para el año 2019, si me voy a mis ratios previamente calculados, para el año 2019 yo tenía que mi rotación anual de cuentas por cobrar era de 11.8 veces y para el año 2018 de 13.6 veces, equivalente a una rotación de cuentas por cobrar de 26.8 días y 30.7 días. Prácticamente se habla, en este caso, de que tengo una política de crédito con mis clientes de 30 días plazo, lo cual puede ser una política bastante sana, una recuperación bastante sana. Entonces, si yo tengo como objetivo seguir manteniendo esta política de crédito, yo puedo calcular las cuentas por cobrar estimadas en base a la rotación que yo deseo percibir. En este caso, lo haría dividiendo, para mis cuentas por cobrar, lo haría dividiendo las ventas anuales entre la rotación que yo venía manejando y que espero seguir conservando para los siguientes años. En este caso, de 11.8 veces. ¿Ok? Entonces automáticamente me calcula mi valor de cuentas por cobrar proyectada para el año 2020. Si antes yo tenía una cuenta por cobrar al cierre del año de 15.1 millones, hoy voy a tener de 15.6 millones. Lo copio y lo pego para los 5 años. Ya tengo proyectadas mis cuentas por cobrar. Si quiero verificar que he hecho bien el cálculo, pues lo que puedo hacer es actualizar mi ratio de cuentas por cobrar, que en este caso pues se calcula ventas anuales entre cuentas por cobrar, ¿ok? Para calcular mi rotación en veces y posteriormente 365 días calendario entre dicha rotación. Entonces, si ustedes observan, para los 5 años va a dar exactamente el mismo valor. 11.8 veces de rotación en el año y un promedio de 30.9 días para la recuperación de mi cartera. Entonces, mi objetivo es mantener esa política de créditos. Y, como ustedes observan, se mantiene constante para los 5 años. ¿Ok? Entonces, vamos bien con la rotación. Otro tema que podemos calcular también es el tema de los inventarios. ¿Cuánto va a ser mi stock de inventarios? De igual forma lo puedo hacer en base a la rotación promedio que manejaba para el año 2019 y anteriores. Para el año 2019 y anteriores yo tenía una rotación de inventario de 7.2 veces para el año 2018 y de 7.6 veces para el año 2019. O sea, una rotación en días de 50 días y de 47 días del total de mi bodega de inventarios. Cada 47 días esa bodega tiene la capacidad de llenarse y venderse en su totalidad. Cada 47 días yo hago esa rotación completa. Entonces, si yo tengo el objetivo de seguir manteniendo esa rotación, entonces lo que tengo que hacer es lo inverso de la fórmula, ¿verdad? Y en este caso, pues, lo haría de la siguiente manera. Voy a dividir costo de ventas, que es la segunda línea del estado de resultados, entre la rotación anual que yo pretendo conseguir. Y para el caso, si anteriormente venía manejando 7.21 y 7.66, para los siguientes años voy a manejar una rotación promedio de 7.6 veces. Y con eso calculo lo que es mi valor o mi stock de inventario para los cierres de cada año. Como usted observa, hay cierta concordancia. 15.1 millones para el año 2019, 15.8 millones para el año 2020. Si actualizamos nuestra rotación, al momento de actualizar nuestra rotación, si yo copio y pego nuestra fórmula, para los siguientes 5 años, yo tengo una rotación de inventario de 7.6 veces, igual para los 5 años, o una rotación promedio de 48.03. O sea, yo estoy diciendo que pretendo en los siguientes 5 años que mi inventario se mueva en un promedio general de 48 días. Esa va a ser la rotación.
¿De qué depende la rotación de un inventario? Depende de la demanda de mi mercado, depende del precio de mi producto, depende de la economía de un país. Pero si los últimos 2 años yo había tenido una rotación de 50 para el año 2018 y para el año 2019 de 47, o sea, lo hice más rápido, entonces es bastante prudente para mí proyectar que para los siguientes años voy a tener una rotación promedio de 48 días, que podría más o menos decirse un intermedio entre 50 y 47, que fueron los tiempos de los últimos 2 años. Entonces yo ya tengo mi rotación de inventarios y mi existencia de inventarios al 31 de diciembre de cada año. Otro punto que podemos proyectar en base a mis ratios son las cuentas por pagar a proveedores. Recordemos que nosotros compramos producto y el producto, pues buena parte de ello lo compramos al crédito y nosotros ya tenemos pactado con nuestros proveedores plazos para el pago de ese crédito. Si yo veo el año anterior, esta empresa manejaba con sus proveedores unos días de crédito de 42 y 39 días para los años 2018 y 2019 respectivamente. Entonces yo puedo decir de que pretendo o mi objetivo es mantener ese periodo de pago con proveedores de 39 días. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Para mis cuentas por pagar o mis proveedores, voy a dividir mis costos de venta, que es la segunda línea del estado de resultados, entre la rotación de cuentas por pagar en veces, que en este caso pues es de 9.24 para el año 2019. Yo voy a manejar un promedio de 9.2 veces. ¿Ok? Y con esto pues puedo proyectar lo que es mi saldo de proveedores al cierre de cada año. ¿Ok? Que serían 12.6 millones para el año 2019, 13 millones para el año 2020, 13.4 millones para el año 2021 y va a ir incrementando. ¿Por qué va a ir incrementando? Porque voy a mantener el mismo tiempo de pago a mis proveedores y voy a ir comprándoles más. Y voy a ir comprándoles más porque pretendo vender un poco más. Si ustedes recuerdan, hemos proyectado un incremento en ventas del 3%. Entonces, por ello es que mi saldo por pagar a mis proveedores va a ir incrementando en esa misma proporción. Para verificar que he realizado bien el cálculo, yo puedo en este caso actualizar mis cuentas por pagar para los siguientes 5 años y observo que la rotación se hace 9.2 veces en el año o un equivalente a 39.6 días de promedio para pago a mis proveedores. Ese sería el tiempo promedio en el cual yo voy a estar pagando el crédito a mis proveedores. Usted podría decirme, mira, yo proyecto para los siguientes 5 años incrementar el periodo de crédito de 30 a 60 días. Se podría proyectar acá, se podría hacer el cambio. O usted podría decirme, mire, pretendo pagar más rápido de 39 a 25 días. También se podría plantear acá, dependiendo de la estimación que usted considere para su negocio. En mi caso, yo considero que el tiempo se va a venir pagando de una forma similar, ¿ok? Para que tenga mucha lógica en relación al historial real y en relación a lo que estoy proyectando a futuro, ¿ok? Si yo ya tengo mis rotaciones de inventario, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, puedo ver lo que va a ser mi ciclo operativo y lo que va a ser mi ciclo de conversión del efectivo, cómo quedaría para estos 5 años. Quedaría que mi ciclo operativo lo voy a estar haciendo en 78.9 días y mi ciclo neto de conversión del efectivo lo voy a estar haciendo en 39 días. O sea, el tiempo neto que me va a tardar recuperar mi inversión. Desde que compro la materia prima, la transformo, la vendo, recupero esa venta al crédito y descuento el tiempo de crédito que me dan mis proveedores. ¿Cuánto tiempo a mí me toma recuperar mi inversión? 39.2 días, o sea, casi 40 días. ¿Ok? Ese es el periodo que estoy proyectando. Y si ustedes observan, va a ser estándar para los siguientes 5 años porque eso es lo que yo pretendo conseguir. ¿Ok? Entonces, ya tenemos ahí las cuentas por cobrar, los inventarios, las cuentas por pagar. Hay unas líneas que posiblemente sean un poco más fáciles proyectar. Por ejemplo, tengo yo acá lo que son en los activos corrientes los gastos pagados por anticipado. Ahí podrían haber anticipos a proveedores, podrían haber impuestos por cobrar, etc. Entonces yo observo que para el año 2019 hubo un incremento del 11% en relación al año 2018. Entonces voy a considerar que para los siguientes años va a haber un incremento del 10%. Entonces multiplico la variable por 1.10 para obtener mi incremento del 10%. Y así voy a ir proyectando mi línea de gastos pagados por anticipado. ¿Ok?
Eh, Adicionalmente, tengo mis activos no corrientes y tengo una cuenta que se llama inversiones en valores. ¿Y qué puedo hacer yo con esta línea? Bueno, yo tengo que esta línea en el último año se disminuyó en un 9.7%, o sea, mis inversiones han venido disminuyendo. Entonces yo puedo considerar, en base a mi estimación, que para los siguientes años esta línea poco a poco va a ir desapareciendo, ya no vamos a estar tanto invirtiendo en esta línea de activo, y voy a considerar una disminución en las inversiones del 5% anual. Entonces voy a multiplicar mi saldo anterior por 0.95, o sea, restar el 5% anual. Y así cada uno de los años, de modo que esta línea va a venir disminuyendo. Usted me podría decir, mire, ¿y qué pasa si nosotros pretendemos mantener este valor de inversiones? Bueno, si pretendemos mantenerlo, podríamos dejar el valor constante o podríamos hacer una proporción en base a sus ventas. Por ejemplo, si usted me dice, mire, de mis ventas yo quiero estar invirtiendo un 3%, usted lo proyecta de esa forma, pero tiene que sustentar el motivo por el cual está haciendo esa proyección, para que cuando un analista financiero o un posible inversionista, un posible comprador, evalúe su proyección, usted tenga un argumento bajo el cual ha hecho esa proyección. ¿Ok? Tengo propiedad, planta y equipo. La propiedad, planta y equipo incrementó un 8.7% en el año 2018 e incrementó un 18% en el año 2019, y yo voy a proyectar que para los siguientes años sí habrá incremento, pero que el incremento será un incremento del 10% anual. O sea, todos los años voy a estar comprando maquinaria hasta por un 10% anual. Entonces sería el valor de mi propiedad, planta y equipo por 1.10. Y así vendré incrementando mi inversión en propiedad, planta y equipo. Usted me podrá decir, mi licenciado, pero ¿por qué va a invertir? Bueno, posiblemente yo tengo planes de crecimiento, de expansión, de seguir invirtiendo en maquinaria, etcétera, y por ello lo estoy proyectando así. Si usted me dice, mire, licenciado, yo ya no necesito maquinaria para los siguientes 20 años, ok, no lo proyecte, ok, no proyecte más incremento, entonces tendría que mantener constante esa variable, o en todo caso, deteriorarla, aplicar la depreciación. Recordemos que en este balance la línea de propiedad, planta y equipo ya reúne lo que es valor de adquisición y depreciación acumulada. Entonces yo considero que el valor o el efecto neto de ambas partidas van incrementando en un 10%. ¿Ok? ¿Qué más entonces? Cuentas por cobrar relacionadas. Había un saldo en el caso de esta empresa que me lo debían empresas hermanas, y en los últimos 2 años yo observo que para el año 2018 incrementó esa cuenta por cobrar y para el año 2019 disminuye un 7.3%. Si ustedes observan, yo al menos acá trato de ver los últimos 2 años, qué pasó en los últimos 2 años, y en base a eso formarme un juicio para el año siguiente. En este caso yo voy a considerar que las cuentas por cobrar ya no le vamos a seguir dando créditos a mis empresas hermanas, sino que por el contrario ellas me van a venir pagando lo que me deben, y voy a considerar una amortización del 8% anual. Entonces voy a multiplicar el saldo que me deben por el 92%. Eso quiere decir que anualmente se va a venir amortizando un 8%. ¿Okay? Se va a venir amortizando un 8%. Hay intangibles, licencias, patentes, etcétera, en esta empresa. En los últimos 2 años esos intangibles no han incrementado. Por el contrario, han disminuido un 51% y un 70%. Entonces, yo podría aquí tranquilamente decir, miren, ese saldo va a seguir disminuyendo y quizás al punto de agotarse o extinguirse. Para el caso, yo voy a considerar de que no, que vamos a seguir invirtiendo en activos intangibles, ¿ok? En nuevas licencias de sistemas, de software, de patentes, ¿ok? Voy a seguir invirtiendo y voy a invertir un 1% anual adicional. Entonces, mi variable de intangibles por el 1% anual es lo que va a venir creciendo, pues, esta línea o esta partida. ¿Ok? Hay una línea que se llama otros, y aquí le he puesto yo, acá se aplicarán los excedentes anuales, y la he marcado en color celeste. Esto lo vamos a dejar ahorita vacío. Ya les voy a explicar cómo lo vamos a utilizar. En el caso de los pasivos, tengo mis cuentas por pagar a proveedores que ya lo proyecté, considerando mi rotación, y tengo gastos acumulados por pagar. Los gastos acumulados por pagar pueden ser provisiones a otro tipo de proveedores que no sean proveedores de materia prima u otro tipo de préstamos.
y obtengo que para el año 2018 esta cuenta disminuyó un 18%. Yo voy a considerar, y el año 2018 incrementó un 12%. Ha tenido comportamientos bien disparejos. En un lado se me incrementó la cuenta por pagar y en otro lado se me disminuyó. Entonces voy a considerar un crecimiento del 1%. Voy a considerar que esta empresa año con año va a venir adquiriendo obligaciones superiores hasta por un 1% en esta línea de provisiones. ¿Ok? Podría yo considerarlo a un movimiento a cero o que no se mueva, o podría incluso considerar que se va a seguir amortizando si pretendo ya no financiarme de esta línea. Pero para el caso yo voy a considerar que sí, nos vamos a seguir financiando por esta línea, por esta parte de acreedores, y ese saldo va a ir incrementando en un 1%. Ustedes observan, pues yo hago uso bastante del criterio que considero de mi empresa de lo que va a suceder. Aquí yo podría ampararlo, por ejemplo, mire, tenemos proveedores de servicios, contables, auditoría, legales, etcétera, que nos dan X plazo de crédito y siempre van a seguir tomándose esos servicios, entonces se van a seguir considerando estas provisiones. Yo lo puedo considerar acá, ¿ok? Entonces por eso es que yo puedo incluirlo en mi estimación. Tengo dentro de mi pasivo corriente impuesto a la seguridad e impuesto sobre la renta, y estas dos líneas para mí son bien fáciles porque las voy a tomar del estado de resultado. ¿Cuánto es lo que al cierre del año voy a pagar de impuesto especial o de contribución especial? ¿Y cuánto es lo que voy a pagar de impuesto sobre la renta? ¿Ok? Que es lo que arroja mi estado de resultados. Y esas dos líneas las copio y pego para los siguientes 5 años. Si ustedes observan, ya con eso pues he proyectado todo lo que es mi pasivo corriente. ¿Por qué les comento esto? Porque al tener mi pasivo corriente yo también puedo terminar de proyectar mi activo corriente. Mi activo corriente ya lo tengo todo calculado a excepción de mi saldo en bancos. Entonces, ¿cuánto es lo que yo pretendo tener en los bancos? Yo pretendo tener en los bancos el valor óptimo necesario para mi operación. ¿Y cómo puedo hacer eso? Bueno, puedo hacerlo considerando lo que he venido teniendo en los últimos años en mis cuentas bancarias. Y para eso sirve lo que es la prueba superácida. La prueba superácida me indica que mis cuentas bancarias han tenido un saldo del 88% de mis cuentas por pagar para el año 2017, 50% de mis cuentas por pagar para el año 2018 y 42% de mis cuentas por pagar para el año 2019. Recordemos que en banco únicamente tiene que existir el efectivo necesario para mi operatividad. No tiene que haber saldos en exceso, porque los saldos en exceso generan pérdida de rentabilidad o activos ociosos. Recordemos que una cuenta bancaria de ahorro o corriente no genera interés. Por consiguiente, no es adecuado tener exceso de fondos en esa línea. Entonces, siguiendo mi prueba superácida de los últimos 2 años, yo voy a proyectar que para el año 2020 en adelante voy a procurar tener en mis cuentas bancarias un 40% del total de lo que adeudo en el corto plazo. O sea, mis pasivos corrientes multiplicados por el 40%. Y eso es lo que voy a pretender mantener en mis cuentas bancarias para los siguientes años. Y con ello, pues ya logro completar la proyección de mis activos corrientes. ¿Ok? Siguiendo con mis pasivos corrientes, mis pasivos no corrientes, tengo la deuda de largo plazo. La deuda de largo plazo, como ustedes pueden observar, para el año 2019 disminuyó un 17%. Acá es donde mis obligaciones por beneficios a empleados incrementó un 17%. Esto es lógico porque usted año con año, en base a los empleados que tiene activos, va creando una reserva de pasivo laboral y lógicamente ese saldo viene incrementando. Entonces yo voy a provisionar un incremento del 15% anual, ¿verdad? Considerando el último comportamiento que he tenido para mi reserva laboral o mi reserva de obligaciones por beneficios. Adicionalmente tengo mis préstamos a largo plazo. Si ustedes observan mis préstamos a largo plazo, para el año 2018 disminuyen un 22% y para el año 2019 disminuyen un 30%. Entonces, acá donde yo les comentaba que para hacer esta estimación 100% exacta tendríamos que hacer uso de una tabla de amortización, en el cual usted pueda definir cuánto es lo que va a abonar de capital año con año, cuánto es lo que va a pagar de interés y cuánto es lo que va a ir quedando de saldo al final de cada año.
Yo voy a hacer uso de un supuesto en el cual digo, mire, mi saldo por mis créditos va a venir disminuyendo un 20% anual. Esa va a ser mi estimación. No va a ser 100% exacta, pero es una estimación, ¿ok? Entonces el saldo de mis créditos multiplicado por el 80% para que esto refleje una disminución anual del 20%. Entonces mis deudas mis deudas con banco van a venir disminuyendo paulatinamente año con año. Y con ello pues ya tengo el total de mis pasivos a largo plazo y también ya tengo el total de mis pasivos, tanto de corto como de largo plazo. ¿Ok? En la parte de patrimonio tengo varias líneas: capital, reserva legal y resultados. En el caso del capital yo he puesto no se estiman cambios. ¿Qué quiere decir? Que yo no estoy proyectando nuevas inyecciones de capital social o disminuciones de capital social. Se va a mantener constante. En el caso de la reserva legal, acá en El Salvador, pues hay un máximo que es del 20% sobre el capital social. Entonces, esta empresa, como se puede observar, ya excede ese 20%, entonces ya no está en facultad de seguir aplicando una reserva legal sobre cada una de sus utilidades. Entonces, esta línea se va a mantener constante para los siguientes 5 años, no va a haber cambio. La reserva legal en el caso de El Salvador es un monto estipulado en el Código de Comercio, en el cual dice que las empresas de sus utilidades anuales deberán separar un monto del 7% bajo el concepto de reserva legal para futuras contingencias, hasta llegar a un máximo del 5% del capital social. Entonces, cuando ya se llega al máximo, ya no se sigue provisionando y esa cantidad pues se mantendría constante. En el caso de las utilidades del ejercicio, yo tengo las utilidades separadas entre utilidad del ejercicio y utilidades acumuladas o utilidades retenidas. La utilidad del ejercicio es bien fácil porque sería prácticamente la que está arrojando mi estado de resultados. Entonces la voy a copiar de mi estado de resultados, lo que es la utilidad anual. Y con respecto a las utilidades retenidas, yo estoy estimando que no habrá distribuciones de dividendos. Sí habrán utilidades, pero no habrán distribuciones de dividendos. O sea que las utilidades se van a venir acumulando. Entonces, si no van a haber utilidades, prácticamente yo puedo sumar la utilidad del ejercicio y la utilidad acumulada del año anterior, y así en cada uno de los años mi utilidad acumulada va a venir incrementando, sumando la utilidad del ejercicio más la utilidad que venía años anteriores. Entonces ustedes observan que se va a venir incrementando ese colchón hasta el final del año 2024, que vamos a tener 23 millones de utilidad del año más 134 millones de utilidad acumulada que no se ha distribuido aún. ¿Ok? Estamos proyectando que no habrán distribuciones. Bueno, con eso ya puedo sacar el total de mi patrimonio y observo que mi patrimonio irá incrementando año con año. Es lógico porque yo he proyectado que mi empresa va a ir generando ganancias de 20, 21, 22, 22 millones. Si yo estoy proyectando que mi empresa va a arrojar ganancias y que no voy a distribuir dividendos y que no voy a disminuir capital social, es natural observar que mi patrimonio va a ir incrementando año con año. ¿Ok? Entonces, si tengo el total de mis pasivos y tengo el total de mis patrimonios, yo puedo sacar el total de mis pasivos y patrimonios, y de igual forma puedo sacar el total de mis activos. Puedo sacar el total de mis activos no corrientes, y el total de mis activos. Si ustedes observan en esa línea de color rosado, el balance no cuadra. No cuadra porque en los activos para el año 2020 tengo 104 millones y para pasivo y patrimonio tengo 126 millones. Tengo una diferencia de 21.2 millones y así sucesivamente en cada uno de los años. ¿A qué se debe esa diferencia? Es bien práctico. Yo en mis cuentas de activo he pronosticado o he proyectado que voy a mantener los valores óptimos. Si ustedes recuerdan, voy a tener el valor óptimo de mi efectivo, el valor óptimo de mis cuentas por cobrar, el valor óptimo de mis inventarios, el valor óptimo de mis gastos, de mi propiedad, planta y equipo, etc. Entonces, si voy a obtener el mínimo necesario, en mis cuentas de activo, entonces, y si año con año voy a ir generando utilidades, ¿dónde se van a ir almacenando estas utilidades que año con año se van a generar?
Entonces, si año con año se generan utilidades, esos excedentes lógicamente tienen que caer en una cuenta de activo. Yo podría tranquilamente colocarlo en la cuenta de efectivo y equivalentes. Sin embargo, la cuenta de efectivo y equivalentes es una cuenta ociosa. Entonces yo prefiero mejor colocarla en una cuenta de activos no corrientes y le voy a llamar otros. En esa cuenta de otros yo voy a colocar todos los excedentes que mi empresa va a venir arrojando año con año a raíz de las utilidades. Y de hecho, esos excedentes se van a ir acumulando y van a ir incrementando al final del año. Ese, por así decirlo, va a ser el valor agregado de esta sociedad en el paso de los 5 años. Todos esos excedentes que va a arrojar la utilidad y lógicamente la empresa va a ir almacenando. Esa cuenta otros, lógicamente podría invertirse en un certificado a plazo que genere intereses, etc. O también podría decidirse que ese excedente pueda acordarse como una distribución de dividendos, podría hacerse. Pero como al momento que estoy proyectando no se ha tomado ninguna de las dos decisiones, yo voy a colocar los excedentes anuales en esa línea llamada otros dentro de mis activos no corrientes. Y al hacer eso, ustedes observan claramente que ya mi activo y pasivo y patrimonio queda cuadrado. ¿Ok? Entonces ya tengo proyectados mis 5 años para esta empresa. Tengo proyectados los balances, tengo proyectados el estado de resultados. Para verificar que mi proyección guarda mucha lógica, yo lo que puedo hacer es actualizar mis indicadores financieros. Por ponerles un ejemplo, los indicadores de liquidez. La razón circulante, o sea, capacidad de pago en el corto plazo. Si ustedes observan, para el año 2019 tenía un indicador de 1.68, para el año 2020 1.55, 1.56, 1.57 y así sucesivamente. O sea, voy a tener capacidad de pago. En base a la estructura financiera que yo he diseñado, yo voy a tener una capacidad de pago de 1.55 de dólar por cada dólar de deuda en el corto plazo, o sea, una liquidez saludable y no excesiva. De igual forma, si yo restara de mis activos corrientes, mis inventarios, en el caso hipotético de que yo no pudiese vender por algún motivo, yo voy a tener capacidad de pago, porque para los años 2020 a 2024, mi prueba ácida, o sea, mi capacidad de pago sin tomar en cuenta los inventarios, es prácticamente igual a 1. O sea que solo con el saldo en efectivos y solo con el saldo en cuentas por cobrar, yo tendría capacidad de pagar el 99% de mi deuda, o sea, casi toda mi deuda de corto plazo, o sea, algo sumamente saludable. Prueba superácida, o sea, le podríamos poner acá nuestra chequera, ¿ok? En mi chequera yo voy a manejar el 40% de mis obligaciones, no necesito tenerlas el 100%, solo una proporción para no caer en ociosidad. Voy a tener un capital de trabajo positivo, ¿qué quiere decir? Yo voy a tener un saldo de 15 millones, 16 millones, 16 millones y 17 millones de capital de trabajo para hacer frente a las contingencias de corto plazo. Si algún cliente se me atrasa, yo tengo una reserva de capital de trabajo. Si el producto no se vende, yo tengo una reserva de capital de trabajo. Si el efectivo y equivalentes, pues por algún motivo, algún cheque se queda en compensación o no se logra cobrar al 100%, yo tengo capital de trabajo. Y mi capital de trabajo neto, que es este indicador que tengo acá, capital de trabajo neto sobre pasivo corriente, equipara o es similar al 55-57% de mis deudas de corto plazo. ¿Qué quiere decir eso? Yo, adicional a pagar mis obligaciones, me quedo con un fondo de maniobra, un fondo de emergencias equivalente al 50% de mis obligaciones, lo cual es saludable, ¿ok? No es excesivo, es saludable. Mi deuda. ¿Cómo va a ser el comportamiento de mi deuda para los siguientes años? Si ustedes observan, el endeudamiento sobre el patrimonio disminuye del 41% al 36, 31, 27, 24 y 22%. Mi deuda va a venir disminuyendo porque lógicamente la vengo amortizando y porque no he proyectado adquirir más deuda. Entonces eso es muy bueno. El endeudamiento sobre la inversión, o sea, qué porcentaje de mis activos tengo comprometidos. Desde el año 2019 tenía comprometidos casi el 30% y baja al 27, 24, 21, 20, 18%. Cada vez voy a tener menos comprometidos mis activos porque estoy pagando la deuda. La calidad de la deuda, qué tanto porcentaje de la deuda lo tengo colocado en el corto plazo,
de 1,84 baja a un 77%, o sea que mi calidad va mejorando. Voy a tener menos compromiso de pago en el corto plazo. El gasto financiero sobre las ventas. ¿Qué tanto estoy pagando de gasto financiero sobre las ventas generadas? Del 0,01% baja al prácticamente 0,00 tanto por ciento, o sea, el nivel de gasto financiero es mínimo en relación al monto vendido. ¿Por qué? Porque estoy amortizando más y estoy pagando menos interés. Eso es totalmente bueno. Con respecto a las coberturas, la cobertura del gasto financiero dice cuánto voy a tener de utilidad operativa para pagar cada dólar de gasto financiero. Para el año 2019 tenía $102 para pagar cada dólar de gasto financiero y para el año 2020 tengo 123, 149, 181 hasta llegar a $266. Mi capacidad de pago va incrementando y mi interés va disminuyendo. Mi amortización de capital, tengo que calcularlo. ¿Cómo lo calculo? Lo calculo restando mis préstamos de largo plazo del año 2019 menos mis préstamos de largo plazo del año 2020 y así para cada uno de los años. Por ejemplo, préstamos a largo plazo año 2020 menos préstamos a largo plazo año 2021. Y ustedes observan que año con año la empresa va a ir amortizando deuda. 71, 57, 45, 36, 29. Lógicamente la amortización viene disminuyendo en el caso, porque yo he hecho ese supuesto. Yo he hecho un supuesto en el cual únicamente se amortiza un 20% de la deuda. Entonces, si la deuda viene disminuyendo, pues también así viene disminuyendo el monto de capital abonado. Y la cobertura total se calcula, en este caso, utilidad operativa de cada año dividida entre gasto financiero más abono de capital. ¿Cómo va a ser mi capacidad de pago para los siguientes años? Yo tenía una capacidad de pago de 59.06 dólares por cada dólar de deuda e incrementa a 88.4, 109.4, 134.29. ¿Qué quiere decir esto? Año con año yo voy a ir perfeccionando mi capacidad total de capital e intereses. Yo voy a generar utilidades y las utilidades en las empresas es lo que le permite amortizar y pagar su deuda. Entonces, si yo voy generando cada año utilidades y si mi deuda pues lógicamente viene disminuyendo, mi capacidad de pago se viene incrementando. ¿Okay? Ya los ratios de rotaciones ya los habíamos calculado. Puedo calcular lo que es mi modelo DuPont 1 y DuPont 2, que son modelos para la rentabilidad patrimonial. Para este caso, yo observo que la rentabilidad de mi empresa va a ser constante del 11% anual, similar a lo que arrojó el año 2019. Por cada dólar vendido, yo voy a tener 11 centavos de rentabilidad neta para el accionista. La eficiencia en el uso de los activos de 1.77 disminuye a 1.47 y así va disminuyendo año con año. Sin embargo, con eso no hay que preocuparnos. No quiere decir que seamos radicalmente malos al momento de que mi eficiencia en activos va disminuyendo. Mi eficiencia en activos disminuye porque como yo año con año estoy generando ganancias y esas ganancias no las estoy distribuyendo, sino que por el contrario las dejo colocadas en aquella línea de activos no corrientes llamada otros activos, mis activos totales incrementan año con año. Y si mis activos totales incrementan, mi eficiencia se va disminuyendo. Pero, ojo, no es una disminución mortal o no es una disminución producto de disminución en ventas. No, es una disminución producto de incremento en activos. O sea que la disminución de eficiencia puede darse por dos motivos. Uno, que venda menos año con año, o dos, que invierta innecesariamente en activos. Para el caso, no estoy invirtiendo en propiedad, planta y equipo nueva que no vaya a ser necesaria. Lo estoy dejando por aparte, todos los excedentes que la empresa va a ir generando. Y esos excedentes, pues posteriormente se tendrá que tomar la decisión si son repartidos como dividendos. Y si son repartidos como dividendos, pues lo que va a generar pues es perfeccionar también la eficiencia. El índice de endeudamiento, o sea, cuánto aporto yo y cuánto aportan terceros, por cada dólar que yo aporto para el año 2019 recibía 1.41 de activos, o sea, había un 41% de financiamiento. Sí, un 41% de financiamiento. Este financiamiento, si ustedes observan, va a ir disminuyendo año con año.
de 1.36 a 1.22 en el año más alejado, que es el año 2024. Eso quiere decir que como voy amortizando deuda, mi índice de apalancamiento va disminuyendo. Muchas empresas lo que procuran muchas veces para no jugar tanto con capital propio es financiarse de terceros. Entonces, esta empresa claramente va a ir eliminando su deuda. En el año 2024-2023 podría considerar nuevas adquisiciones de financiamiento para no arriesgar tanto el capital de trabajo y replantear el tema de los gastos financieros, porque realmente los gastos financieros se van a poder pagar de las mismas utilidades que está generando esta empresa. De momento, esta proyección está en base a que no vamos a adquirir deuda nueva, ¿ok? Y el modelo DuPont, ¿qué significa? Aquí hay un valor, lo que significa es cuánto yo como accionista estoy recuperando año con año. Año con año, por cada dólar invertido mío como accionista, recupero un 29% anual. En el caso 2020, un 22, 19, 16, 14 y 13% anual. ¿Por qué observamos que la recuperación patrimonial se vuelve más lenta? Se vuelve más lenta porque no hemos sacado ningún monto del patrimonio de la empresa. El capital social se vuelve constante y las utilidades no se han acordado pago de dividendos. Entonces, a pesar de que la empresa está generando utilidades, de momento en la proyección se ha considerado que no va a haber pago de dividendos. Entonces se van acumulando sus activos y nos resta un poco la velocidad de la rentabilidad patrimonial. Pero bajo este panorama no es necesariamente malo. No es necesariamente malo porque se tiene el sartén por el mango. Si nosotros decidimos repartir utilidades bajo el concepto de dividendos, pues lógicamente nuestra rentabilidad patrimonial fácilmente se podría recuperar en tiempo. ¿Ok? Difícil sería si nuestro margen neto no se consiguiera o no se alcanzara ese 11%. Ahí sí estamos un poco más en problemas. Ese es el modelo DuPont 1. El modelo DuPont 2 es similar al anterior, con la diferencia de que este incluye lo que es la cobertura financiera, la retención impositiva. La retención impositiva es cuánto yo estoy recibiendo de utilidad y cuánto se está quedando el Ministerio de Hacienda en este caso. Para el caso, yo de mis utilidades totales retengo el 67% de la utilidad y el porcentaje restante se lo queda Hacienda, o sea un 34%. Si ustedes observan, la retención impositiva de todos los años se mantiene constante. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a pagar la misma tasa de impuestos sobre la renta para los siguientes 5 años. La cobertura financiera es qué tanto me quedo yo y qué tanto se quedan los bancos. Yo, por cada dólar de utilidad, me quedo con 1.41. ¿Por qué? De utilidad operativa. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo genere gastos financieros, estos gastos financieros están siendo suprimidos o eliminados por los otros ingresos. Entonces yo no tengo una pérdida de cobertura financiera. Y si usted observa, gano a raíz del tema de los otros ingresos. Entonces yo también siempre calculo el ROE por aparte, que en este caso pues es utilidad neta entre patrimonio. Y el ROE por aparte me da 0.22 y siempre hago la prueba de cuadratura, porque tanto el modelo 1 o 2 de DuPont tiene que ser exactamente igual al ROE. ¿Ok? Tiene que ser exactamente igual al ROE. Y obtenemos que cuadra lo que es la rentabilidad patrimonial con un 22 y un 13% por el año 2024. Mis costos y gastos y otros ingresos y los impuestos puedo copiarlos y pegarlos para los 5 años y obtenemos claramente, usted observa una tendencia igualitaria para los 5 años. Mi participación de costos se mantiene en un 65% como lo he proyectado. Mi participación de gastos se mantiene en un 23%. Mis otros ingresos se mantienen en un 5%. Mis tasas impositivas se mantienen en un 30% y en un 4% para la contribución especial. ¿Ok? Entonces ya con eso pues tenemos la proyección de 5 años. Hasta aquí llevamos 59 minutos en lo que es proyección de estados financieros siguiendo esta metodología. Y para finalizar pues vamos a realizar el proceso de valoración. Para el proceso de valoración tenemos dos métodos, el método de Free Cash Flow y el método de Economic Value Added o EVA. Para ello
pues yo tengo acá los montos o los valores que tenemos que indicar. Primero, el EBIT, ganancia antes de impuestos e intereses. Esto prácticamente sería, en mi caso, para el estado financiero proyectado, mi utilidad operativa. Posteriormente, tax o la tasa de impuestos, que sería para mí, en el caso de esta empresa salvadoreña, impuesto sobre la renta más contribución especial dividido entre utilidad antes de impuestos, y tengo una tasa del 34%. El NOPAT, Net Operation Profit After Tax, o ganancia operativa después de impuestos, es un indicador que nos sirve mucho y justo para estos casos es básicamente cuánto sería mi utilidad operativa bajo el supuesto de cuánto sería mi utilidad operativa después de haber pagado los impuestos. Nosotros sabemos que en cada país los impuestos no se calculan sobre la utilidad operativa, se calculan sobre la utilidad o sobre la base imponible dependiendo de cada legislación de cada país. Entonces, y ahí pues se suman los otros ingresos, se restan gastos no deducibles, se restan reservas legales, etc. Pero para el caso de un método de valoración, yo lo que busco es la ganancia natural de mi negocio, o sea, la ganancia operativa, bajo el supuesto de que pague ya el impuesto sobre esa ganancia operativa. Entonces, esto se calcula multiplicando el EBIT por 1 menos la tasa de impuestos. ¿Ok? O sea, ¿cuánto sería mi ganancia operativa después de haber pagado el impuesto correspondiente? Sería de 14.762.000. ¿Ok? Entonces esto lo puedo copiar y pegar para los 5 años. ¿Ok? Y ya tengo ahí lo que es mi EBIT y lo que es mi NOPAT o mi ganancia operativa después de haber pagado impuestos. Luego necesito una variable que en internet pues la vamos a encontrar como capital, y en este caso pues son todos los activos menos los activos no operativos o activos que no son necesarios para la operación. Y miren qué interesante, los activos que no van a ser necesarios para nuestra operación son prácticamente los excedentes que hemos generado. Entonces, para el caso, yo voy a tomar el total de mis activos y voy a restar esa línea que coloqué como otros, porque son todos los excedentes anuales. Esos excedentes no son necesarios para mi operación. Es lo que he venido generando y puedo tomar posteriormente decisión sobre ellos. ¿Ok? Entonces tengo mi capital para todos los años. Si yo tengo mi capital para todos los años, yo puedo calcular mi inversión neta. Mi inversión neta es cuánto es lo que yo voy a invertir de mis utilidades del año 2020 en activos en el año 2021. Entonces yo lo calculo restando capital neto del año 2021 menos capital del año 2020. Entonces esto me arroja que de las utilidades del año 2020 voy a tomar 3 millones para invertirlos en activos en el año 2021. Si ustedes recuerdan, habíamos proyectado inversiones en activos, tanto de propiedad, planta y equipo, así como de inventarios, como de cuentas por cobrar, en función del crecimiento en ventas. Entonces, como yo voy a tener que invertir más en recursos, ahí está colocada esa inversión neta. La copio y la pego para los siguientes 4 años. Para el año 5, ustedes notarán que al copiar y pegar les da este valor en rojo, ¿ok? Porque, lógicamente, la fórmula aquí no tiene contra qué restar el año 6, porque solo hemos proyectado 5 años. Entonces lo que voy a hacer acá es colocar que mi año 6 va a ser igual a mi activo del año 5 por una tasa de crecimiento. 1 más la tasa de crecimiento. Y de momento la tasa de crecimiento la voy a colocar a 0, porque las proyecciones de estados financieros se hacen para 5 años, porque no es recomendable hacerlo para más. De por sí ya para 5 años ya es difícil, porque uno no conoce a ciencia cierta el futuro. Entonces lo hace para 5 años, pero vamos a hacer también uso de algo que se llama perpetuidad. Entonces, para el uso de la perpetuidad, nosotros tenemos que también considerar, o para el fundamento de la perpetuidad, tenemos que considerar también una tasa de crecimiento. Y de momento voy a colocar una tasa de crecimiento del 0%, o sea que ni crecemos ni disminuimos nuestra capacidad. Okay, entonces usted va a observar que la inversión neta para el año 5, que en este caso es el año 2024, se mantiene a 0, porque no va a haber inversión. Ok, yo tengo ahí mis 5 años. Entonces mi free cash flow, la fórmula de free cash flow es NOPAT o ganancia operativa menos necesidades de inversión, que en este caso es la inversión neta.
Y esto es lo que se conoce como flujo de caja libre para el accionista. El flujo de caja libre no es igual a la utilidad neta, no es igual a la utilidad operativa. El flujo de caja libre es un concepto nuevo, diferente, en el cual dice, mire, su utilidad operativa, o sea, la ganancia natural del giro de su negocio, restando el impuesto sobre la renta, restando las necesidades de inversión en su negocio para que su negocio siga generando adecuadamente, eso es lo que usted como accionista puede disponer. Flujo de caja libre para el accionista, free cash flow. Usted observa que en ese año el NOPAT o la ganancia operativa iban a ser de 14 millones. Sin embargo, lo que usted como accionista puede considerar para usted es únicamente 11 millones. Los 3 millones restantes, esos 3 millones restantes van a quedar colocados en inversión de capital para que el negocio se siga manteniendo. Si usted desea que el negocio se siga manteniendo y siga creciendo con las proyecciones que se han realizado, es necesario que usted invierta en activos. Y la inversión en activos para el año 2020 van a ser de 3.2 millones. Entonces el flujo de caja libre, o sea, lo que usted va a recibir, van a ser únicamente 11 millones. Y lo copiamos y pegamos para los siguientes años. ¿Ok? Posteriormente habla del WACC. El WACC es el costo promedio ponderado de capital, Weighted Average Cost of Capital, es cuánto me cuesta a mí llevar fondos a la empresa. Para ello, pues hay una fórmula, en este video pues no lo desarrollo, pero hay una fórmula en la cual usted considera los capitales propios invertidos y los capitales de terceros invertidos y las tasas de interés que usted paga por esos capitales de terceros y el costo de oportunidad en el cual usted incurre por el capital interno. El costo de capital pues muchas veces va a estar marcado por el mayor porcentaje de financiamiento. Si en su empresa, por ejemplo, el mayor porcentaje de financiamiento es deuda externa y esa deuda externa tiene una tasa del 10%, entonces el WACC va a ir buscando ese 10%. Entonces yo ahorita para este ejemplo, para el desarrollo de este ejemplo, voy a poner un WACC estimado, ¿verdad? Un WACC inventado. Y voy a considerar que el costo de capital, por ejemplo en El Salvador, las tasas de interés de los créditos hipotecarios son del 7%, de los créditos comerciales son del 10-14%, capital de trabajo 18-20%, tarjetas de crédito 40% anual. Entonces voy a considerar una tasa promedio de interés, de costo de capital. Entonces voy a considerar una tasa del 12% de interés sobre el costo del capital. Y ese va a ser mi costo promedio ponderado de capital. Factor de descuento. El factor de descuento viene dado por aquella fórmula en la cual es 1 dividido entre 1 más el WACC y todo esto elevado al periodo. ¿Ok? Entonces yo primeramente voy a insertar aquí el símbolo para elevación y voy a colocar mi fórmula. Entonces mi fórmula va a ser 1 dividido entre 1 más el WACC o mi costo de capital elevado al año 1. ¿Ok? Entonces ese va a ser mi factor de descuento, 0.89. El factor de descuento lo que nos va a ayudar es a traer este free cash flow o este flujo de caja neto para el accionista, traerlo a valor presente. Recordemos que no es lo mismo que a usted le ofrezcan 11.5 millones dentro de un año a que se le ofrezcan el día de hoy, porque el dinero con el paso del tiempo va perdiendo valor, producto de la inflación, etcétera, etcétera. Ok, entonces lo que nosotros hacemos es, para comparar peras con peras y manzanas con manzanas, es traer los flujos futuros a valor presente. Este método básicamente consiste en eso, traer los flujos futuros a valor presente. Cuánto es lo que la empresa me ofrece de free cash flow para 5 años, que es esta línea de acá. Ok, la empresa me ofrece un total de 61.8 millones de dólares de flujo libre para el accionista en los próximos 5 años. Pero ¿cuánto es lo que realmente esos 61 millones valen al día de hoy? Entonces para ello tengo que traerlo a valor presente. Y para traerlo a valor presente, solo por poner un ejemplo, dentro de un año,
esos 11.5 millones ya no van a valer 11.5 millones, van a valer menos. Van a valer el 89% de 11.5 millones. Habrá una pérdida porcentual aproximadamente del 11%. Y eso es producto de la inflación del costo de capital. Entonces voy a copiar y pegar mi factor de descuento para los 5 años. ¿Ok? Que es básicamente 1 dividido entre 1 más la tasa de descuento elevado al periodo. ¿Ok? Pero para el año 5 voy a hacer algo bastante particular. Para el año 5 podemos hacer uso de dos cosas. Un supuesto de que la empresa solo va a tener una vida finita de 5 años y acabar ahí la valoración. De hecho, en un ejercicio anterior yo hacía el cálculo de una valoración finita para 5 años, pero en este ejercicio voy a hacer otra metodología. Voy a hacer también el cálculo para la perpetuidad. Entonces, en el cálculo de la perpetuidad yo voy a considerar una fórmula aritmética que sería así. Mi factor de descuento para el año 5 va a ser igual a 1 dividido entre el WACC, ¿verdad? Que en este caso es 12%, menos la tasa de crecimiento para los siguientes años, del año 6 en adelante, que de momento no la he considerado. He considerado una tasa de crecimiento 0. Todo esto multiplicado por el factor de descuento del año anterior, que en este caso es 64%. ¿Ok? Y cierro mis paréntesis. Tengo que el factor de descuento para el año 5 y futuro, o sea, para el factor de descuento para la perpetuidad, porque recordemos que una empresa, pues no sabemos, es para un tiempo indefinido. Entonces, para ello podemos hacer uso del argumento o la metodología de la perpetuidad. Entonces el factor de descuento para el año 5 en adelante va a ser de 5.3. En base a eso, yo puedo calcular lo que va a ser el valor presente de esta empresa para los 5 años siguientes considerando la perpetuidad. ¿Cómo lo hago? Multiplicando el free cash flow o el flujo de caja neto para el accionista por el valor de descuento. Por ejemplo, 11 millones que me ofrecen para el año 2020, traídos a valor presente únicamente van a ser 10.2 millones. Para el año 2, 11 millones que me ofrecen para el año 2, traídos a valor presente, únicamente valen 9 millones. Para el año 3, 11.2 millones, traídos a valor presente, únicamente valen 8.10 millones. Si ustedes observan, el valor presente va disminuyendo a medida que pasa el tiempo el valor de esos flujos. Y eso es lógico, porque mientras más distante estemos nosotros del tiempo en el cual nos van a entregar esa plata, así será la pérdida monetaria sobre esos fondos. Para el año 4, 11.9 millones disminuyen a 7.4 millones. Y para el año 5 sucederá algo bastante particular. Para el año 5 el valor del flujo ofrecido, en lugar de disminuir, incrementa. ¿Por qué incrementa? Porque el factor de descuento hace uso de la perpetuidad. ¿Ok? O sea, nosotros consideramos que el año 5 en adelante la empresa tendrá un crecimiento, para el caso, del 0%. O sea, se va a mantener constante en el paso de los siguientes años. Y nuestro factor de descuento no va a ser decimal, sino que va a ser de 5.3. Entonces, para el año 5 en adelante, bajo esta metodología, la empresa estaría arrojando un flujo total de 87.9 millones. ¿Cuánto sería entonces el valor estimado para esta empresa en base al modelo de flujo de caja descontados o traídos a valor presente? Sería la sumatoria del valor presente de los flujos, o sea, 122.4 millones de dólares. Ese sería el valor estimado para la empresa al día de hoy, considerando las utilidades proyectadas, considerando los impuestos, considerando las necesidades de inversión de capital, considerando la estructura de financiamiento interno y externo actual. Eso sería el valor de la empresa al día de hoy. Usted podría preguntarse, miren, pero yo hubiese creído que el valor de la empresa eran los activos. O yo hubiese creído que el valor de la empresa eran los activos menos los pasivos, o sea, el patrimonio. Podríamos compararlo. El patrimonio de esta empresa para el cierre del año 2019 es de 71.7 millones. Y el valor estimado que nosotros ahorita hemos calculado es de 122 millones. O sea, hay un incremento
en 1.71 veces. Ese incremento es lo que en algunos indicadores podríamos encontrar como price to book, o sea, cuánto es el precio en libros de la empresa y cuánto es el precio comercial de la empresa. El precio comercial de la empresa sería en este caso de 122 millones, mientras que el valor en libros sería de 71 millones. Hay un incremento de 1.71 veces, casi se duplica el valor de la compañía. ¿Por qué se duplica el valor de la compañía? Por el potencial de crecimiento. Este método no cuantifica a una empresa por el monto de sus activos, no cuantifica a una empresa por el monto de su patrimonio, no cuantifica a una empresa por el monto de sus ventas, cuantifica por la acumulación de todos esos elementos proyectados a futuro. Y para estandarizarlo a un valor actual, a un valor del día presente, todos esos flujos futuros se traen a valor presente para poder comparar cuánto es lo que al día de hoy vale esa compañía. Entonces esta compañía tendría un incremento a su valor contable de 1.71 veces. Entonces el dueño de esta compañía sería erróneo que él pida por ella 71 millones, si esa empresa tiene potencial para más. Y de hecho hay que considerar que no hemos tomado en cuenta una tasa de crecimiento. Ya vamos a ver cómo cambia el modelo tomando en cuenta una tasa de crecimiento. Para seguir verificando si este método tiene cierta lógica, existe un segundo método que es la valoración de empresas a través del EVA o el Economic Value Added, que es el que vamos a desarrollar a continuación. Para ello, nosotros necesitamos el Notepad, que para el caso ya lo tengo bien fácil porque ya lo tengo aquí calculado, 14 millones. Recordemos que el Notepad es la ganancia operativa natural de la empresa, considerando restarle el impuesto sobre la renta. ¿Cuánto es lo que sería mi ganancia natural después de haber pagado la empresa? Capital, que son todos mis activos menos mis activos no operativos, que también ya lo tengo acá indicado, solo lo voy a copiar y pegar. Y luego viene ROIC, que es Return on Invested Capital, o retorno sobre el capital invertido. ¿Cómo se calcula el ROIC? Se calcula Notepad entre Capital. Entonces tiene una rentabilidad del 14% anual. ¿Qué quiere decir ese ROIC? Por cada dólar invertido en capital, yo obtengo una rentabilidad operativa del 14%. El método EVA compara lo que es capital invertido, rentabilidad sobre el capital y costo del capital. Aquí tenemos el capital invertido, aquí tenemos la rentabilidad del capital y el costo del capital es el WACC. El que comentábamos hace un rato, que es el costo por medio del capital invertido, ya sea interno o externo. Y teníamos una tasa que ya les había comentado que era una tasa, pues en este momento, pues inventada, del 12%. ¿Ok? Entonces, el EVA o el Economic Value Added va a ser capital multiplicado por ROIC menos el WACC. ¿Ok? Entonces, esta empresa en el año 2020 va a generar valor adicional de 2.1 millones de dólares. Ese valor es el valor que la empresa está creando año con año. La empresa podría destruir valor. ¿A qué me refiero con que la empresa podría destruir valor? Si la rentabilidad generada por el capital invertido fuese menor al costo del capital, al costo de ese capital, entonces habría una destrucción de valor. Por ponerles un ejemplo, si yo aquí hipotéticamente no hubiese obtenido un ROIC de 0.14, sino que hubiese obtenido un ROIC de 0.08, inmediatamente hubiese habido una destrucción de mi empresa de 4.1 millones. Pero no fue así, obtuve una rentabilidad. Entonces, si la empresa obtuvo una rentabilidad mayor al costo, hay creación de valor. Entonces, la empresa cada año va a venir creando 2.1 millones, 2.2 millones, 2.2 millones de valor adicional creado, producto de la ganancia que obtenga esta empresa sobre los capitales invertidos, y lógicamente esos capitales invertidos ya tienen en consideración el costo de ese financiamiento. Entonces es un modelo bastante interesante, bastante completo de valoración. Entonces, como el valor agregado lógicamente es a futuro, también tenemos que traerlo a valor presente. Entonces, el factor de descuento vamos a utilizar el mismo que utilizamos en el modelo anterior, que ya lo habíamos calculado. ¿Ok? No es necesario que lo vuelva a calcular, únicamente lo voy a copiar y pegar. Y considerando también el tema de la perpetuidad de 5.3 para el año 5.
Entonces el valor presente de ese EVA va a ser cada uno de los EVAs multiplicado por el factor de descuento. Entonces ustedes observan que el EVA disminuye. De 2.1 millones que me ofrecen dentro de un año, el valor agregado disminuye a 1.9 millones producto del paso del tiempo, del deterioro en el paso del tiempo. Entonces yo acá puedo sumar lo que son todos mis valores agregados, o sea, todo lo que la empresa va a agregar adicional de valor durante los próximos 5 años, y voy a tener que la suma del valor presente de mis EVA llega a 17.5 millones. Entonces lo único que me hace falta para cuantificar el valor de la empresa bajo este segundo método es el capital inicial. Y el capital inicial pues es de 104.8 millones, que es lo que tengo acá en mi segunda línea. Eso fue con lo que yo arranqué. Entonces para mi método de cálculo de empresa o valoración de empresa bajo el método EVA, yo voy a sumar los valores presentes de mi Economic Value Added en los siguientes 5 años más la inversión inicial. Entonces en este caso la inversión inicial son de 104.8 millones más el valor agregado de 17 millones. El valor de mi empresa sería la sumatoria, 17 millones más 104.8 millones. Y llego a 122.432 millones. Si ustedes observan, es exactamente el mismo valor que nos arroja el método de flujo de caja libre. Entonces tenemos dos métodos bajo los cuales hemos cuantificado el valor de esta empresa. ¿Ok? Entonces el valor del patrimonio igual era de 71 millones al cierre del 2019 y el price to book sería de 1.71. O sea que la empresa, el valor comercial o el valor de negociación de esta empresa casi duplica su valor en libros. O sea que el dueño de esta empresa no debería de vender su empresa por 71 millones, porque le estaría perdiendo el potencial, ¿ok? El potencial de generación. Recordemos que hay empresas que ya tienen 20, 30 años en el mercado y que ya tienen un nicho de mercado establecido, un mercado ya consolidado. Entonces al momento de valorar una empresa sería erróneo valorar únicamente por su pasado. Tenemos que valorar su proyección hacia futuro y una proyección lo más prudente posible. Si ustedes observan, hemos proyectado estados de resultado en base al histórico real. Hemos proyectado balances, balances activos, corrientes y no corrientes en base al histórico real para que haya una consistencia. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el valor de la empresa para este modelo de 122.4 millones. Bajo el método de Free Cash Flow o bajo el método de Economic Value Added llegamos exactamente al mismo valor. Habría una cosa más por hacer. El único punto que nos quedaría por hacer para finalizar este ejercicio es, bueno, ¿qué pasaría si yo para el año 6 en adelante considero una tasa de crecimiento? ¿Ok? Porque de momento yo he considerado que para el año 6 en adelante, si bien es cierto, he considerado el esquema de la perpetuidad matemática, pero ¿qué pasa si para el año 6 en adelante yo considero un crecimiento? Si yo considero que mi operación va a incrementar en un 2%, ¿qué pasará con el valor de mi empresa? ¿Incrementa o disminuye? Bueno, si mis ganancias van a incrementar un 2%, naturalmente el valor de mi empresa también va a incrementar. Entonces usted aquí puede hacer la prueba. ¿Qué pasa si yo incremento un 2% del año 6 en adelante? De 122 millones, el valor me incrementa a 124 millones. Hay un incremento de 2 millones aproximadamente. ¿Qué pasa si yo el valor de mi empresa lo incremento de 0, que son un valor de empresa de 122 millones? ¿Qué pasa si la empresa creciera en 5% a partir del año 6 en adelante? El valor de mi empresa de 122 millones sube a 130 millones. Y si ustedes observan, lo mismo sería para el método EVA. El mismo valor que estaría arrojando el método de Free Cash Flow arrojaría el método de EVA, con un crecimiento. Entonces, acá lógicamente es de ser también bastante prudentes, porque recordemos que el año 6 en adelante va a ser bien difícil que sepamos el futuro. Entonces, acá, si usted ha venido considerando una tasa de incremento en ingresos del 3%,
usted tendría que más o menos rondar en ese porcentaje de crecimiento para el año 6 en adelante. Por ejemplo, yo podría quedarme con un 2.5%, ¿verdad? Entonces, considerando una posible tasa de crecimiento, el valor de mi empresa sería de 125 millones. Entonces, esta sería un modelo o una matriz que nos serviría para defender el valor de negociación de una compañía. Si alguien está interesado en comprarle su compañía, sería un error venderla por 71 millones si sabemos que hay un potencial. ¿Ok? Entonces, con valores bastante prudentes, con análisis subjetivos lo más pegados a la realidad, entonces nosotros sabemos que mi empresa vale mucho más de lo que dice en libros Mi Patrimonio. Para el caso, ahorita viendo la pantalla, el valor de mi empresa es 1.75 veces más grande de lo que arroja Mi Patrimonio. Entonces yo tendría que negociar mi empresa en 125 millones o más o menos, ¿verdad? Dependiendo del cliente y de la oferta. ¿Ok? Entonces este es el método de valoración de empresas comparado Free Cash Flow y EVA. ¿Ok? Esto pues yo lo he observado en otros videos, yo lo he observado en algunos libros, lo he observado en algunas clases. Cuando usted calcula el método de Free Cash Flow, por ejemplo, en mi otro video también hay un método en el cual se saca por separado inversiones de capital y se saca por separado depreciaciones, ¿verdad? En este caso, lo que hace este modelo, que es esta línea 129, que es capital, son los activos ya netos, ¿verdad? Porque al final hay un efecto matemático igual. El incremento en activos y el incremento en depreciación, ¿verdad? Ya aparece neteado en esta línea de capital. Entonces, pero al final llegamos a lo mismo. Lo que busca el Free Cash Flow es cuánto es su ganancia operativa después de pagar impuestos, porque hay que pagarle al gobierno, ese dinero no es de nosotros, no es de la empresa. Cuánto es mi ganancia operativa después de pagar impuestos y después de reservar una cantidad para mi inversión, ¿verdad? Porque mi empresa necesita inyecciones de capital. Si mi empresa no necesitase inversiones de capital, lógicamente mi Free Cash Flow fuera mayor. Caso contrario, si mi empresa necesitara fuertes inversiones de capital, entonces mi Free Cash Flow fuera menor, mi inversión fuera menor y fuera menos atractivo para mí como empresa. Porque usted como accionista tendría que decir, mire, para que esa empresa rinda yo tengo que estarle desembolsando fuertes cantidades para nuevas inversiones, para que esa empresa se mantenga. ¿Ok? Entonces, pero es un modelo bastante interesante y que incluye pues todos los elementos importantes financieros de una empresa. Activos, financiamientos, rentabilidad, ingresos, costos y gastos, impuestos. ¿Ok? Entonces espero que les sirva de mucho y pues quedo ahí a la orden. Un abrazo a todos.